Mi hermano engañó a mi futura esposa en el día de nuestra boda, haciéndola creer que yo la había traicionado, pero la verdad estalló cuando mi hermano traicionó y fue arrestado por un crimen. Mi hermano destruyó mi boda y toda mi vida con una sola mentira bien calculada. Convenció a mi prometida de que la había engañado y en cuestión de minutos, mi mundo entero se derrumbó frente a mis ojos. Y ahora, años después, se enfrenta a una demanda por difamación, pero, en lugar de pagar por lo que hizo, ha elegido el hospital. A veces me pregunto si alguna vez has sentido cómo tu vida se desmorona en un instante, sin siquiera tener la oportunidad de defenderte. Esa fue mi boda. Un momento estaba convencido de que me casaría con la mujer que amaba, de que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. Al siguiente, me encontraba completamente solo, con las miradas de repulsión clavadas en mí y sin entender qué demonios estaba pasando. Lo peor no fue la sorpresa o la devastación, lo peor fue saber que todo había sido planeado. No fue un malentendido, no fue un error, no fue la mala suerte. Fue una emboscada meticulosamente organizada por la persona que menos esperaba, mi propio hermano. Pero esto no empezó en mi boda. No, esto comenzó mucho antes, años atrás. Antes siquiera de conocer a Kathy. Todo empezó con mi hermano Marcus y su exnovia, Rebecca. Marcus y Rebecca estuvieron juntos durante mucho tiempo. Él estaba completamente obsesionado con ella, como si fuera una extensión de sí mismo. Para él, ella no era una persona con libre albedrío, sino una posesión. El problema era que Rebecca no parecía sentir lo mismo. Siempre había algo en su actitud, una cierta distancia, una falta de entusiasmo que era evidente para cualquiera, excepto para Marcus. Él creía que si insistía lo suficiente, ella acabaría amándolo como él quería. Entonces, una noche, en una reunión familiar, todo se vino abajo. Sin previo aviso, Rebecca soltó una bomba frente a todos. Dijo que tenía sentimientos por mí. Yo nunca le di razones para creer que sentía algo por ella. Nunca la miré de forma especial, nunca le dije nada ambiguo, nunca jugué con su percepción. Pero nada de eso importaba. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Marcus enloqueció. Se levantó furioso, me acusó de haberlo traicionado, gritó que yo la había estado persiguiendo a escondidas. Yo intenté hablar, intenté razonar con él, pero no quiso escucharme. Rebecca lo dejó esa misma noche, y desde entonces, Marcus convirtió mi vida en su proyecto de venganza personal. Al principio, fueron solo rumores. Decía cosas sobre mí a mis espaldas, pequeños comentarios diseñados para hacerme quedar mal, para sembrar la duda. Al principio pensé que era una fase, que eventualmente lo superaría. Pero cuando vio que eso no era suficiente, empezó a volverse más creativo. Primero atacó mis amistades, comentarios sutiles, indirectas estratégicas, sembrando discordia poco a poco. De repente, notaba que alguien me trataba con frialdad, que un amigo de toda la vida ya no confiaba en mí. No entendía por qué, hasta que descubrí que Marcus les había estado llenando la cabeza con mentiras. En una ocasión convenció a mi mejor amigo de que yo llevaba años criticándolo a sus espaldas. Otra vez le dijo a alguien más que yo solo era su amigo porque quería acercarme a una chica que le gustaba. No importaba si sus historias tenían lógica o no. Marcus sabía que si repetía una mentira suficientes veces, la gente empezaría a creerla. Cuando vio que destruir mis amistades no era suficiente, empezó a meterse con mi trabajo. Después de la universidad, conseguí un empleo en una pequeña empresa, y al principio todo marchaba bien. Pero un día, sin explicación, mi jefe comenzó a tratarme diferente. De pronto, los rumores empezaron a rodearme. Un compañero de trabajo con quien apenas hablaba empezó a evitarme porque alguien le había dicho que yo quería que lo despidieran. Más tarde supe que Marcus había estado esparciendo rumores de que planeaba renunciar y que en entrevistas de trabajo hablaba mal de la empresa. Mis padres, como siempre, ignoraron todo o simplemente no quisieron involucrarse. Siempre veían a Marcus como el hijo problemático, el que necesitaba más apoyo y comprensión. Cuando intenté explicarles lo que estaba pasando, se limitaron a decir que seguramente yo estaba exagerando. Incluso cuando Marcus me robó dinero, sacó cientos de euros de mi billetera mientras me quedaba en casa de mis padres, ellos no hicieron nada. Mi madre dijo que seguramente lo había tomado prestado y que se le había olvidado decírmelo. Así que, cuando llegó el día de mi boda, debí haberlo sabido, debí haberlo anticipado. La noche antes de la boda estaba agotado. Todo el mundo corría de un lado a otro organizando los últimos detalles, asegurándose de que todo fuera perfecto. Yo solo necesitaba un respiro. Así que, en vez de ir a una gran despedida de soltero, decidí quedarme solo en el hotel cerca del lugar de la ceremonia. Apagué mi teléfono, me relajé y traté de disfrutar del momento. No tenía idea de que, mientras hacía eso, Marcus ya estaba preparando su trampa. Horas antes de que llegara al altar, él ya estaba en el lugar con una mujer que jamás había visto en mi vida.
Y ella tenía pruebas, mensajes, registros de llamadas, incluso un video falso en el que supuestamente se nos veía juntos solo unas noches antes de la boda. Cuando descubrí todo esto ya era demasiado tarde. Kathy se había ido. Su familia ni siquiera me dirigía la palabra. Mis padres solo se quedaron ahí, en silencio, como si no supieran qué hacer. Y Marcus, él estaba allí, con su falsa cara de decepción, liderando la cacería de brujas que había organizado contra mí. Nadie me dio la oportunidad de explicarme. Nadie me mostró las supuestas pruebas. Kathy me bloqueó en todas partes, y lo último que me dijo fue que no quería volver a saber de mí. Hice todo lo que pude. Llamé, envié mensajes, supliqué a su familia para que me dejaran hablar con ella, pero nada funcionó. Eventualmente llegaron las amenazas. Si no la dejaba en paz, llamarían a la policía. Fue en ese momento cuando supe que todo había terminado. Empaqué mis cosas y me fui de la ciudad. No quedaba nada para mí allí. Pasaron los años. Traté de seguir adelante, de dejar todo atrás, pero entonces, un día, mi madre me envió un mensaje. Después de todo este tiempo, después de años sin hablarme, de repente quería contactarme. Me pedía perdón. Decía que todo había sido culpa de Marcus. Ahora, aquí estoy, con la oportunidad de hablar con mi madre después de todo lo que pasó. Pero la verdad es que no sé si quiero hacerlo. Mis padres son tan culpables como él. Lo protegieron toda su vida, le creyeron sin dudar y nunca me dieron la oportunidad de defenderme. Ahora probablemente están sufriendo las consecuencias de haber criado a su hijo dorado. Así que les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Seguirían adelante con su vida o aprovecharían la oportunidad para decirles unas cuantas verdades en la cara? He estado leyendo todos los comentarios y aunque han pasado los años, la verdad es que nunca tuve un cierre real. Y cuando digo cierre, no me refiero a una despedida civilizada, en la que nos sentamos a hablar, nos pedimos disculpas y seguimos adelante con nuestras vidas. No. Me refiero a un cierre en el que puedo desahogarme, decir todo lo que llevo dentro, sin contenerme, sin tener que cuidar las palabras para evitar discusiones o conflictos. Un cierre que me permita soltar todo el peso que he estado cargando durante estos años. Tal vez por eso contesté una de las llamadas de mi madre. Porque aunque han pasado los años y ya no espero nada de ellos, una parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Y vaya si tenían cosas que contarme. No fue solo una llamada para pedirme perdón, aunque admito que ese detalle no deja de parecerme irónico, considerando que tardaron años en llegar a esa conclusión. La verdadera razón de la llamada era que todo, absolutamente todo, se había derrumbado. Resulta que después de que me fui, Marcus no perdió el tiempo. Él y Kathy comenzaron oficialmente su relación apenas unos meses después de que mi boda fuera arruinada. No hubo un periodo de duelo, no hubo tiempo para la reflexión. Simplemente se lanzaron de cabeza. Y ahora, con la perspectiva que me dan los años, me resulta obvio que para Marcus no se trataba solo de una relación. Se trataba de una especie de venganza personal. No solo quería quedarse con mi novia, sino que quería asegurarse de que yo supiera que él lo había logrado, como si eso equilibrara una balanza que solo existía en su cabeza. Y no fui el único que pensó que todo había sucedido demasiado rápido. Incluso mis propios padres encontraron extraña la rapidez con la que todo se dio, pero como siempre, decidieron mirar hacia otro lado. Para ellos, la relación de Marcus con Kathy no era ningún problema. Lo aceptaron sin hacer preguntas, sin cuestionarse qué tan oportuno era que su hijo menor empezara a salir con la prometida de su hermano. Por otro lado, la familia de Kathy lo recibió como si fuera un héroe. A fin de cuentas, desde su perspectiva, Marcus era el hombre que la había salvado de un mentiroso infiel como yo. La narrativa que construyeron fue perfecta para ellos. Kathy no había roto su compromiso conmigo por traición, sino que había tomado una decisión valiente, escapando de una relación basada en la mentira. Todo encajaba tan bien en su historia que nadie se molestó en mirar más de cerca. Al principio, todo parecía ir bien. Kathy tenía exactamente lo que quería. Una vida segura, un matrimonio estable, un hombre que, supuestamente, nunca le había sido infiel. Pero las grietas empezaron a aparecer casi de inmediato. Marcus nunca fue realmente el esposo devoto que pretendía ser. No era atento, no era cariñoso. En cuanto tuvo a Kathy, dejó de esforzarse. La había conseguido, había ganado su supuesto trofeo, y eso era suficiente para él. Y cuando la emoción de haberme quitado algo se desvaneció, también lo hizo su interés en ella. Y entonces sucedió lo inevitable. Kathy descubrió que Marcus la estaba engañando. Pero aquí viene la mejor parte. No fue con cualquier mujer. Fue con la misma mujer que había usado para incriminarme. Sí, la misma que apareció en mi boda con pruebas falsas para arruinar mi reputación. Y de repente, todo cobró sentido. Ahora me pregunto si aquellos mensajes y fotografías que usaron en mi contra no fueron editados con conversaciones y fotos del propio Marcus. Pero en realidad, no necesito preguntármelo. Estoy casi seguro de que así fue. La ironía es tan grande que casi me da risa.
La mujer que ayudó a destruir mi relación, aquella que se prestó a una farsa, terminó siendo la amante de Marcus. Lo que significa que, al final, Kathy no esquivó ninguna bala. Simplemente cambió una por otra. Al principio, Kathy no quería creerlo. Había construido su mundo alrededor de la idea de que Marcus era el hombre que la había salvado de un mentiroso. Necesitaba creer que había tomado la decisión correcta. Así que ignoró todas las señales. Y cuando por fin la verdad le explotó en la cara, ya no podía mirar hacia otro lado. ¿Y cómo se enteró? Porque la amante lo confesó todo. No sé por qué lo hizo. Tal vez se sintió culpable, tal vez quería vengarse porque Marcus también la había traicionado. Tal vez simplemente estaba cansada de ser su segunda opción. Pero lo contó todo. No solo la infidelidad, sino también la mentira que inventaron en mi boda para arruinarme la vida. Según mi madre, la familia de Kathy estaba devastada. Y me encanta la comparación que usó. Apostaron todas sus fichas a un caballo que no solo no ganó, sino que quedó en último lugar. Lo peor de todo fue la conversación final entre Kathy y Marcus. No solo sobre la infidelidad, sino sobre el hecho de que él había arruinado mi vida con una mentira. Y lo más increíble es que Marcus apenas se molestó en negarlo. Apenas luchó por ella. En cuanto Kathy le dijo que no podía seguir casada con él simplemente se fue. Sin pelear, sin arrepentimiento, sin remordimientos. Me recuerda a la historia del lobo y el pastor, salvo que aquí el lobo es el mentiroso, y todos le creyeron hasta que ya era demasiado tarde. Kathy perdió una buena relación conmigo, o al menos una relación que yo pensaba que era buena. Y lo peor es que tuvo una hija con ese mismo lobo. Y aquí es donde entra mi madre. Me llamó porque ahora quieren arreglar lo que está roto. Y lo más importante, quieren que escuche a Kathy. Y honestamente creo que están esperando demasiado de mí. Esperan que, después de que mi hermano usara a Kathy y la descartara, yo la acepte. Pero no me interesa quedarme con las sobras de mi hermano. Sé que algunos dirán que soy cruel por llamarla así, pero es la verdad. Marcus la usó, y ahora que él ya no la quiere, esperan que yo la reciba de vuelta. ¿Pero para qué? ¿Para que en un tiempo vuelva a encontrar a otro hombre y repita la historia? No, gracias. Y respecto a mi madre, sí, le he dicho muchas de las cosas que escribí aquí. Pero mi relación con mis padres está completamente muerta. Ellos eligieron a Marcus una y otra vez, y ahora que todo se les vino abajo, creen que pueden volver a mi vida como si nada. No va a pasar. Me sorprende, sinceramente, que tantas personas estuvieran de acuerdo en que hablar con Kathy y decirle todo lo que escribí aquí era lo mejor. Supongo que esperaba una reacción distinta, algo más inclinado hacia el déjalo ir, sé mejor que ellos, el karma se encargará, o algo en esa línea. Pero no, la mayoría pareció pensar que enfrentarla era lo correcto. Nos encontramos en un café de mi ciudad. No iba a viajar hasta donde ella vivía solo para este encuentro. No creo que mereciera ese esfuerzo de mi parte. Cuando llegué, ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Y no estaba sola. A su lado, en una sillita más pequeña, estaba su hija. La hija que tuvo con Marcus. No sé exactamente qué edad tiene, pero calculo que tendrá unos 5 o 6 años. Me miraba con esos ojos enormes, curiosos, y por un momento sentí un nudo en el estómago. No por Kathy, sino por la niña. Porque en otro universo, en otra vida, ella podría haber sido mi hija. Pero nada en mi vida salió como yo esperaba. Kathy había cambiado, no se veía como la recordaba. Tal vez era el estrés de vivir con alguien como Marcus. Sé perfectamente lo que un tipo así puede hacer con la vida de una persona. Puede desgastarte hasta convertirte en una sombra de lo que fuiste. Y aunque noté el cansancio en su rostro, no sentí lástima por ella. Parecía nerviosa. Sus manos temblaban un poco cuando tomó el vaso de café y cuando empezó a hablar tartamudeó. Se notaba que había ensayado lo que iba a decir, pero la presencia de su hija ahí lo complicaba todo. Sus palabras salían entrecortadas, a veces apenas entendibles, pero no importaba. Yo ya sabía perfectamente por qué estaba ahí. Siempre fui la persona que solucionó sus problemas. No eran problemas grandes, ni cuestiones de vida o muerte, eran cosas menores. Pero siempre fui yo quien las arreglaba. Y ahora, después de años sin hablarme, después de todo lo que pasó, estaba aquí porque su vida se había derrumbado. Y esperaba que yo la arreglara otra vez. Pero no iba a ser tan fácil. Yo tenía preguntas, demasiadas preguntas. No iba a dejar que se librara de ellas tan fácilmente. Primero necesitaba entender qué había en ese vídeo. El vídeo que lo destruyó todo, el que me arrebató todo lo que tenía. Ella me había dicho que Marcus llevó a una mujer a nuestra boda con la intención de incriminarme, pero necesitaba saber exactamente qué había pasado. Respiró hondo y empezó a hablar. Me dijo que la mujer del vídeo era una vieja amiga de Marcus. Eso ya lo sabía. Lo que no sabía era lo que venía después. En el vídeo, esta mujer estaba en una cama, pero en ningún momento aparecía yo.
Ni siquiera se me oía. Me quedé en silencio. Sentí una mezcla de rabia y incredulidad. Todo lo que pasé, todo lo que perdí, toda la humillación, la desesperación, la sensación de que mi vida había terminado, todo por nada, porque ella fue tan fácil de convencer. Porque nunca cuestionó la historia de Marcus. Solo cuando todo se desmoronó, cuando la verdad salió a la luz y descubrió que Marcus la había estado engañando con la misma mujer que usó para incriminarme, recién ahí entendió que todo había sido una mentira. Y aún así, nunca intentó contactarme. Hasta ahora. Ahora sí tenía el descaro de sentarse frente a mí y pedirme ayuda. Y sé lo que estaba pensando. Si había podido creer la versión de Marcus tan fácilmente, seguramente creía que ahora también la perdonaría con la misma facilidad. Tal vez incluso pensó que podría hacerme responsable de su hija. Eso sería perfecto para ella, ¿no? Un cierre redondo para su historia. Yo tenía muchas cosas que decirle, pero la niña estaba ahí. Y su presencia lo hacía todo peor, porque no me cabía duda de que la había traído como una táctica, para generar lástima. Para suavizarme, para evitar que le dijera lo que de verdad pensaba. Me controlé. Le pregunté por qué creyó tan rápido la versión de Marcus. Me respondió que en el fondo ya tenía dudas sobre nuestro matrimonio, que tenía nervios previos a la boda, que el vídeo solo le dio la excusa perfecta para convencerse de que no debía casarse conmigo. Ahora, claro, decía que se había dado cuenta de su error, que siempre había sido yo quien debía terminar con ella. Entonces me pidió que al menos lo intentáramos, que probáramos si aún podíamos funcionar. Ni siquiera se molestó en preguntar si estaba con alguien. Lo cierto es que no lo estaba, pero ella daba por sentado que, aunque lo estuviera, le daría una oportunidad. Y eso fue lo que más me molestó, esa seguridad en su voz. Como si después de todo lo que me hizo, yo simplemente tuviera que abrirle los brazos. Le dije que no iba a recoger la basura que Marcus había dejado atrás. No usé esa palabra porque la niña estaba presente, pero dejé claro que me refería a ella, a Kathy. Puedo ser vengativo, sí, pero solo con las personas que lo merecen. Le dije que nunca me contactara de nuevo. Cuando salí del café le escribí un último mensaje antes de bloquearla. Ahí sí le dije todo lo que pensaba, sin censura, sin filtros. Porque creo que escribir es una mejor forma de expresarse. Te da tiempo para pensar bien cada palabra, para elegir las más hirientes si es necesario. No escribo esto para quedar como un héroe. Sé que no lo soy. Sé que no tomé las mejores decisiones. Pero la vida no es un cuento de hadas. No siempre eliges lo correcto. Y tampoco creo que me vaya a ir al infierno solo por haberle devuelto una pequeña parte de lo que ella y Marcus me hicieron. Después de todo, si se atrevió a usar a su hija como escudo en nuestra reunión, tal vez se merecía algo aún peor. Esto es una locura. Tengo que actualizar esto porque lo que ha ocurrido me ha dejado en completo estado de shock, pero intentaré mantenerlo lo más breve posible. Estoy completamente horrorizado por todo lo que ha pasado. Ya sabía que Marcus no era precisamente el padre del año, y que después del divorcio, lo más lógico era que Kathy obtuviera la custodia total de la niña. Eso no me sorprendió en absoluto. Lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que hizo Kathy después. Sin previo aviso, sin una llamada, sin un mensaje, sin siquiera intentar coordinar algo, Kathy dejó a la niña en la puerta de mi casa en mitad de la noche y se marchó. No me estoy refiriendo a que vino a hablar conmigo y me pidió que la cuidara temporalmente. No. Lo que hizo fue, literalmente, abandonarla en la entrada de mi casa como si fuera un paquete del que se quería deshacer. Yo ni siquiera me di cuenta hasta la mañana siguiente, cuando salía de casa para ir al trabajo. Y ahí estaba la niña, sentada en el suelo, abrazándose a sí misma para darse calor en medio del frío de la madrugada. La pobre ni siquiera tenía una chaqueta decente. Apenas me vio, se levantó y me dijo con la voz temblorosa que su madre la había dejado allí y se había ido en su coche sin decirle nada más. En ese momento, no supe ni qué pensar. Había demasiadas emociones encontradas golpeándome al mismo tiempo: rabia, impotencia, incredulidad. Llamé inmediatamente a mis padres para contarles la situación y, por suerte, ellos vinieron a recogerla de inmediato. Pero no podía dejarlo así. Llamé también a los servicios de protección infantil porque lo que había hecho Kathy no podía quedar impune. Abandonar a una niña, y más aún de esa manera, no es algo que deba pasarse por alto. Al menos hay algo bueno dentro de todo esto. Mis padres han decidido asumir la custodia total de la niña. Ninguno de sus padres biológicos quiere hacerse cargo de ella, así que alguien tiene que hacerlo. Ha pasado ya unas semanas desde entonces y no hay muchas novedades. No hablo con mis padres sobre este tema ni sobre nada en general. De hecho, solo desbloqueé a mi madre para avisarle sobre lo que Kathy había hecho, y luego, una vez que me aseguré de que la niña estaba a salvo y de que las autoridades estaban al tanto, los bloqueé de nuevo. Ellos siguen intentando involucrarme en sus vidas, pero yo estoy bien lejos de ellos y pienso seguir así. No sé si tendré otra actualización pronto porque mi acceso a la información es bastante limitado. Pero si descubro algo que valga la pena contar, lo haré. Si no regreso, ya saben por qué es. No pregunten por mensaje privado.
Ha pasado tiempo, pero al menos tengo algo nuevo que contarles. Y sí, tiene que ver con el arresto de mi ex por haber abandonado a su hija en mi puerta. Pero hay mucho más en esta actualización. Cuando la policía arrestó a Kathy, ella intentó justificar lo injustificable. ¿Qué fue lo que dijo? Pues que la había dejado en mi casa porque, según ella, yo era el padre biológico de la niña. Así, sin más. El problema es que eso no es ni remotamente posible. Yo dejé todo atrás mucho antes de que ella naciera, mucho antes incluso de que Kathy pudiera quedar embarazada. No había manera de que fuera mi hija, pero como siempre existe la posibilidad de que alguien mienta, me obligaron a hacerme una prueba de paternidad solo para confirmarlo. Por supuesto, el resultado fue exactamente lo que esperaba. No soy su padre. Pero incluso si lo hubiera sido, eso no cambiaba nada. Kathy la había dejado en la puerta de una casa sin avisar a nadie, permitiendo que pasara la mitad de la noche sola, expuesta a cualquier peligro. La justicia no se lo tomó a la ligera y le han dado 1 año de prisión por semejante idea brillante. No sé qué pensaba. ¿Que iba a hacerme cargo de la niña solo porque sí? Mis padres siguen siendo los guardianes temporales, pero ya han iniciado el proceso para convertirse en sus tutores legales. Permanentes. También han decidido demandar tanto a Kathy como a Marcus por la pensión alimenticia. No sé si hay alguna posibilidad de que la adopten legalmente, pero al menos están asegurándose de que ambos paguen lo que les corresponde por el bienestar de su hija. Por otro lado, he hablado con mi padre después de años sin dirigirle la palabra. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba obtener información para contarles esta actualización. Así que espero que aprecien el esfuerzo. Y sí, mis padres no están felices de volver a criar a una niña a su edad. Pero yo lo veo como una oportunidad para que esta vez lo hagan bien. En cuanto a Marcus, no sabemos dónde está, pero el juicio en su contra sigue en marcha. Kathy, en cambio, ya sabemos perfectamente dónde se encuentra, y cuando salga, la espera una montaña de deudas en pensión alimenticia. ¿Ustedes creen que Kathy siempre fue así, o que Marcus la destruyó hasta llevarla a este punto? Finalmente han encontrado a Marcus, luego de que mis padres lo demandaran por la pensión alimenticia de su hija. Pero la manera en la que lo hallaron es lo realmente interesante de esta actualización. Ahora que lo releo, suena como si estuviera muerto. No es el caso, pero casi. La policía lo encontró cuando intentaba escapar, aparentemente con la intención de evitar pagar la pensión atrasada. Cuando lo confrontaron, en lugar de cooperar, decidió resistirse al arresto. Y no solo eso, atacó a uno de los oficiales con una roca que encontró en el suelo. Obviamente, las cosas no terminaron bien para él. Otro oficial tuvo que reducirlo y en el proceso le disparó en el abdomen. No fue un disparo letal, pero sí lo dejó en el hospital por semanas antes de ser trasladado finalmente a prisión. Ahora, al igual que Kathy, también está obligado a pagar la pensión alimenticia. De hecho, el juez ordenó la venta de su coche, la única propiedad que tenía a su nombre, para cubrir las cuotas atrasadas. No pueden decir que esto es venganza, porque nada de esto ha sido mi culpa. Pero, sinceramente, no voy a fingir que no me alegra que por fin haya tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. Mis padres y yo hemos vuelto a cortar todo contacto como era de esperarse. Toda esta información me la ha pasado otra persona, alguien que no mencioné antes y que no creo que sea relevante mencionar ahora. Solo lo aclaro para aquellos que me han acusado de haber perdonado a mis padres. Fin de la historia, al menos por ahora. Si hay más novedades, se los haré saber, pero si no regreso, ya saben por qué.